Yo llevaba ya bastantes años manejando tráiler cuando pasó esto, y antes de contarlo, quiero dejar una cosa clara. No soy de esos que ven una sombra en la carretera y luego dicen que vieron al diablo. Si trabajas manejando de noche, aprendes bastante rápido que el cansancio hace cosas muy cabronas con la cabeza. Una bolsa atorada en un arbusto parece una persona. Dos reflejos en una curva parecen ojos. Una piedra grande, al lado del camino, puede hacerte frenar, pensando que hay alguien sentado. Por eso, durante mucho tiempo, yo mismo traté de convencerme de que lo que vi aquella madrugada había sido cansancio. El problema es que después, ocurrieron cosas que ya no dependían solamente de lo que yo había visto. Yo llevaba mercancía hacia el norte. No voy a decir qué carretera era, ni el estado, ni el punto exacto, porque sigo trabajando en esto, y paso relativamente cerca de esa zona algunas veces. Además, después de lo que ocurrió, sinceramente no tengo ninguna gana de convertir ese lugar en una especie de atracción para curiosos. Había salido tarde. La entrega no era urgente, así que iba tranquilo. La carretera estaba prácticamente vacía. No llovía, no había neblina, no había nada que justificara manejar con miedo. Era una noche bastante clara. Dentro de lo que puede ser, clara una carretera donde no hay una sola lámpara durante kilómetros. Yo llevaba el radio bajito, una botella de café en el portavasos y las ventanas completamente cerradas porque empezaba a hacer frío. La primera cosa extraña ocurrió cuando vi una camioneta detenida en el acotamiento. La vi desde bastante lejos, porque tenía las intermitentes encendidas. Era una camioneta vieja, oscura, con el cofre levantado. Había un hombre parado junto al motor. Cuando vio que yo me acercaba, levantó los brazos, como pidiendo ayuda. Mi primera reacción fue bajar velocidad. Quienes manejamos, sabemos que detener un tráiler de madrugada para ayudar a alguien no siempre es buena idea. Puede ser realmente una persona varada, claro. También puede ser una trampa, y cuando llevas carga, cualquier precaución se queda corta. Así que no me detuve. Bajé un poco la velocidad, abrí la ventana apenas y le grité: ¿Está bien? El hombre señaló la camioneta. No escuché qué respondió. Pasé de largo. Pensé que más adelante, si encontraba señal, podía avisar a alguien. El asunto debería haber terminado ahí. Unos 10 o 15 minutos después, vi otra vez las luces de una camioneta detenida. Mismo lado de la carretera. Mismas intermitentes. Mismo cofre levantado. Y el mismo hombre. Yo levanté el pie del acelerador. Sentí esa cosa en el estómago que te dice que algo no cuadra. No podía ser. La camioneta que había dejado atrás estaba a varios kilómetros, y yo no había visto a ningún vehículo rebasarme. Pensé que simplemente era otro vehículo parecido. Hay miles de camionetas iguales. Cuando me acerqué, el hombre levantó los brazos. Exactamente igual. Ahí sí lo miré bien. Tenía una chamarra clara, pantalón oscuro y una gorra. Pasé junto a él, y mientras lo hacía, el hombre dejó de mover los brazos. Solo me siguió con la mirada. No giró el cuerpo. Giró únicamente la cabeza. Yo pensé, qué raro este cabrón. Y seguí. Agarré el radio. Pregunté si algún compañero venía detrás de mí. Después de un rato respondió un trailero. Le pregunté si había visto una camioneta descompuesta. Me dijo que todavía estaba bastante atrás. Le expliqué más o menos dónde la había visto. Me respondió: si la veo, te aviso. Le dije que tuviera cuidado. Seguimos cada quien por nuestro lado. Unos 20 minutos después,
Apareció una zona donde la carretera empezaba a bajar. Había curvas. Nada especialmente complicado, pero tampoco era un lugar para ir distraído. Yo iba pensando en cualquier otra cosa, cuando vi nuevamente unas intermitentes. Esta vez sentí frío. Era la camioneta. No una parecida. Era esa. Misma posición. Mismo cofre levantado. Mismo hombre. Y ahora estaba parado unos metros más cerca del carril. Yo dije en voz alta: «No manches». Le di un poco más de espacio. El hombre levantó un brazo, pero esta vez no pidió ayuda. Señaló mi tráiler. No hacia la cabina, hacia atrás, hacia la caja. Me quedé mirándolo por el espejo cuando pasé. Seguía señalando. Sentí un chingadazo de nervios. Pensé que quizá había visto algo. Una puerta abierta, una llanta, alguna pieza suelta. Esas cosas sí pueden matarte. Así que unos kilómetros después, encontré un espacio amplio donde podía detenerme, sin quedar pegado al carril. Me orillé. Puse intermitentes. Pero no bajé inmediatamente. Miré los espejos. Carretera vacía. Esperé un poco. Luego agarré una lámpara y bajé. Revisé primero las llantas. Todo bien. Revisé conexiones. Todo bien. La caja estaba cerrada. El sello seguía puesto. Nada colgando. Nada roto. Nada que justificara que aquel hombre hubiera señalado hacia atrás. Yo ya estaba regresando a la cabina, cuando escuché 3 golpes. Desde dentro de la caja. Pum, pum, pum. Me quedé completamente quieto. La mercancía que llevaba no podía golpear. No eran animales. No era carga suelta. Eran cajas aseguradas. Esperé. Nada. Me acerqué a la caja. Pegué el oído. Silencio. Entonces pensé en algo lógico. El metal se contrae. La temperatura cambia. Las cajas pueden moverse. Cualquier trailero ha escuchado ruidos rarísimos provenientes de la unidad. Subí. Cerré. Arranqué. No había avanzado ni un minuto cuando escuché otra vez. Pum, pum, pum. Esta vez sonó más fuerte. Y lo peor es que desde la cabina lo sentí como golpes reales. No como vibración. Como alguien pegándole a la pared desde adentro. Agarré el radio. Llamé al conductor que venía, atrás. Contestó. Le dije: «Compa, cuando me alcances, hazme un favor». «¿Qué pasó?» «Nomás échale un ojo a la caja. A ver si ves algo raro». Se rió. «¿Traes pasajero?» Yo también me reí, pero por nervios. «Espero que no». Me dijo que todavía le faltaba. Seguí. Pasaron unos minutos. No escuché nada. Empecé a tranquilizarme. Luego escuché algo que hasta hoy no logro explicar. Una voz. Muy bajita. Detrás de mí. No dentro de la cabina exactamente. Parecía venir de la caja. Dijo: «Abre». Yo volteé automáticamente. Obviamente no había nadie. Me quedé mirando hacia la parte trasera de la cabina. Nada. Radio. Motor. El sonido de las llantas. Pensé que alguna transmisión había entrado por el radio. Lo apagué. Seguí. Entonces escuché: «Abre». Esta vez sin radio. Ahí sí se me erizó todo. Le marqué por teléfono al otro conductor. Le dije: «¿Cuánto te falta?» Me respondió: «Como media hora». Yo quería parar en un lugar con gente. No quería detenerme solo otra vez. Busqué en mi memoria alguna gasolinera o parada adelante. Recordaba una, pero no sabía cuánto faltaba. Entonces, vi algo en el espejo derecho. La camioneta. Venía detrás de mí. No sé de dónde salió. No vi luces acercándose. Simplemente miré el espejo y ahí estaba. La misma camioneta vieja. Las mismas intermitentes. Venía pegada a mi tráiler. Demasiado cerca. Yo aceleré un poco. La camioneta siguió. Miré otra vez. El hombre iba manejando. Pero había algo que no tenía sentido. Tenía la cabeza girada hacia
arriba, mirándome. No mirando la carretera, mirándome a mí. Yo veía su cara iluminada por mis luces. Él no apartaba la mirada. Aceleré. La camioneta mantuvo la distancia. Entonces, escuché 3 golpes. Pum, pum, pum. Y una voz. Déjalo subir. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo dije, ni madres. No sé por qué contesté. Fue reacción. En cuanto dije eso, la camioneta desapareció del espejo. No frenó, no se desvió, no apagó luces. Desapareció. Yo casi me voy al otro carril de lo rápido que volteé. Miré el espejo izquierdo. Nada. Derecho. Nada. Carretera atrás. Vacía. Ahí fue cuando empecé a asustarme de verdad. Seguí hasta encontrar una estación de servicio abierta. Había varios camiones. Me estacioné cerca de ellos. Bajé. Había gente tomando café, algunos revisando unidades. Eso me calmó muchísimo. El conductor con quien había hablado llegó un rato después. Se bajó y me dijo, ¿qué chingados traes? Yo le conté solo una parte. Le dije que había escuchado golpes y que una camioneta me había seguido. No mencioné la voz. Todavía me parecía demasiado ridículo. El hombre caminó alrededor de mi tráiler. Luego se detuvo atrás. Me llamó. Ven. Había marcas en la puerta. 3 golpes hundidos ligeramente en el metal. No profundos. 3 marcas, redondas, a la misma altura. Como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Yo le dije, eso no estaba. Él me preguntó si estaba seguro. Sí. Llevaba esa unidad varios días. No había visto esos golpes. Entonces notamos otra cosa. El sello. Seguía cerrado. Si alguien hubiera entrado, tenía que romperlo. El compañero dijo, abre. Le respondí, espérate. Buscamos a otro conductor y a un empleado de la estación. No quería abrir solo. Revisamos el número del sello. Coincidía con la documentación. Lo cortamos. Abrimos. Adentro estaba oscuro. Encendimos lámparas. La carga seguía asegurada. Nada movido. Nada roto. El otro conductor entró primero. Yo me quedé afuera. Revisó. No hay nadie. Respiré. Entonces él se quedó viendo el piso. ¿Qué? No respondió. Entré. Había tierra. Huella de zapatos. Una. Otra. Otra. Empezaban aproximadamente a la mitad de la caja y terminaban junto a la puerta. No había huellas desde el fondo. No había huellas que entraran. Solo empezaban ahí. Como si alguien hubiera aparecido en medio de la carga y caminado hacia afuera. El empleado dijo, tal vez ya estaban. Yo quería creer eso. El otro trailero también. Tomamos fotos. Cerramos. Se puso un nuevo sello. Yo decidí descansar. No iba a seguir conduciendo así. Entré a comer. Algo. Uno de los empleados estaba escuchando, mientras hablábamos, y preguntó, ¿dónde había empezado todo? Le contamos lo de la camioneta. Su cara cambió. Dijo, ¿una camioneta oscura? Yo pensé, ahí viene la leyenda. Le dije, ¿sí? ¿Cofre abierto? Sí. ¿Un señor con gorra? Sentí que se me secó la boca. Le preguntamos cómo sabía. El hombre nos dijo que algunos conductores hablaban de una camioneta que aparecía detenida en diferentes puntos de esa carretera. Supuestamente siempre parecía estar descompuesta. Siempre había alguien pidiendo ayuda. Y si no te detenías, volvía a aparecer más adelante. Yo le pregunté, ¿y qué pasa si paras? El tipo encogió los hombros. No sé. Me dio coraje. Entonces, ¿cómo sabe todo esto? Dijo que llevaba trabajando ahí mucho tiempo y escuchaba historias. Eso era todo. Historias. No tenía prueba de nada. Otro empleado se metió a la conversación. Dijo que años atrás había habido un accidente con una camioneta y un tráiler. El conductor de la camioneta
Había tratado de pedir ayuda, porque alguien estaba herido. Según él, varios vehículos siguieron de largo. Yo inmediatamente pensé que estaban adornando el cuento. Cada vez que alguien ve algo raro en carretera, aparece una historia de accidente antiguo que encaja perfectamente. Así que no le di demasiada importancia. Dormí unas horas. Cuando desperté, ya estaba amaneciendo. Con luz de día todo parecía mucho menos aterrador. Ese es uno de los trucos más cabrones de la madrugada. Las 4 de la mañana estás convencido de que viste algo imposible. A las 8, con café y gente caminando alrededor, piensas, qué pendejo, seguramente todo tenía explicación. Revisé otra vez la caja. Las huellas seguían ahí. Tomé carretera. Entregué la carga. Cuando llegué al destino, uno de los encargados me preguntó por qué habían cambiado el sello durante el trayecto. Le expliqué que habíamos escuchado ruidos y revisado. No mencioné nada más. Abrieron. Empezaron a descargar. Yo estaba haciendo papeles cuando uno de los trabajadores salió. «Jefe, ¿qué pasó? Encontramos esto». Me entregó una gorra. Vieja. Cubierta de polvo. No era mía. No era de los empleados. Yo la reconocí. Era igual a la que llevaba el hombre de la camioneta. No dije nada. La dejé sobre una mesa. El encargado me preguntó si quería llevármela. Le dije, tírala. Terminé los papeles. Me fui. Meses después, volví a pasar por la misma carretera. Era de noche otra vez. Yo ya había decidido que, si veía aquella camioneta, no iba a mirar siquiera. No apareció. Pasé una vez. 2. 3 veces. Nada. Pensé que ya había quedado como una anécdota extraña. Hasta que una noche escuché por radio a un conductor decir, «Alguien puede avisar asistencia. Hay una camioneta descompuesta por aquí». Yo sentí que se me helaban las manos. Agarré el radio. Pregunté, «¿Oscura?». Respondió, «Sí». «¿Cofre levantado?». «Sí». «¿Hay un señor con gorra?». Hubo silencio. Luego el conductor contestó, «Sí». «¿Lo conoces?». Yo miré la carretera adelante. No sabía qué decirle. Finalmente dije, «No pares». El conductor se rió. «Ya paré». Sentí el estómago caer. Le pregunté, «¿Dónde está el señor?». Silencio. «Compa». Nada. «Compa, ¿me escuchas?». La radio soltó interferencia. Después escuché 3 golpes. Pum, pum, pum. Y una voz que no era la del conductor dijo, «Ahora sí». La transmisión se cortó. Intenté volver a comunicarme durante varios minutos. Nunca respondió. No sé quién era. No sé qué pasó. Tal vez simplemente perdió señal. Tal vez fue una broma. Tal vez todo esto tiene una explicación que yo todavía no conozco. Pero desde aquella noche, tengo una regla. Si estoy manejando de madrugada y encuentro un vehículo detenido, aviso a quien pueda. Reduzco para comprobar si hay una emergencia evidente, pero no bajo solo. Y si alguna vez veo la misma camioneta 2 veces en la misma noche, ni de pedo, voy a esperar a verla una tercera. Ese fue el primer relato, y hay algo que a mí me incomoda muchísimo de esta historia. No es solamente la camioneta apareciendo varias veces, es la caja cerrada, porque hasta cierto punto puedes decir que el conductor estaba cansado, que confundió vehículos, o que escuchó una interferencia por el radio. Pero cuando otras personas abren la unidad contigo y encuentran las huellas, ahí la explicación empieza a ponerse un poquito más difícil. Y quiero aprovechar para preguntarles algo. Si alguno de ustedes maneja tráiler, trabaja en carretera, o tiene un familiar que lo haga, ¿han escuchado alguna historia sobre vehículos que aparecen más de una vez en el mismo tramo? Déjenmelo en los comentarios, porque quiero saber
Si este tipo de relato cambia, dependiendo de la zona, y si están disfrutando las historias, dejen su like y suscríbanse. Parece una tontería, pero ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos de este tipo. Ahora sí, vámonos con el segundo, porque en este caso, el problema no apareció en el espejo, apareció en el radio. El segundo trailero, que me contó una historia de carretera, me dijo algo que se me quedó grabado desde el principio. Uno no le tiene miedo a estar solo hasta que escucha una voz que no debería estar ahí. Él llevaba años transportando mercancía entre diferentes zonas del país. No voy a mencionar rutas concretas ni empresas, porque parte de las personas involucradas siguen trabajando y no tiene caso meterlas en esto. Aquella madrugada, él manejaba solo. Había dormido bien antes de salir. Esto lo recalcó varias veces. No estaba cabeceando. No llevaba demasiadas horas manejando. No había bebido. No estaba tomando medicamentos. Se sentía perfectamente despierto. La carretera tenía bastante tramo de montaña, curvas, subidas, bajadas y muchos lugares donde la señal del teléfono desaparecía. Por eso el radio era importante. En ciertas zonas era prácticamente la única manera de saber qué estaba pasando adelante. Iba escuchando conversaciones entre otros conductores cuando una voz entró. ¿Quién viene subiendo? Él respondió. Yo. La voz preguntó qué unidad llevaba. Le contestó más o menos. El otro hombre dijo, voy adelante de ti. Nada raro. Los traileros hacen eso todo el tiempo. Se avisan de accidentes, retenes, objetos en carretera, clima, lo que sea. El hombre de adelante parecía mayor. Voz tranquila, un poco ronca. Le preguntó, ¿vienes cargado? Sí. Entonces tómala con calma. ¿Simón? Pasaron unos minutos. La voz volvió. Después del siguiente puente, hay piedras en el carril derecho. El tráilero agradeció. Llegó al puente. Efectivamente, había piedras. Redujo. Cambió ligeramente de trayectoria. Siguió. Gracias, compa. Para eso estamos. El trailero empezó a sentirse acompañado. El otro conductor le preguntó cuánto tiempo llevaba manejando. Hablaron de trabajo, precios, familia, cansancio, cosas normales. El hombre decía que había pasado casi toda su vida manejando, que tenía una hija, que su esposa odiaba que viajara de noche, que siempre le pedía que buscara otro trabajo. El trailero le dijo, todas dicen lo mismo. El hombre se rió. Sí, hasta que tienen razón. Esa frase le pareció rara, pero siguieron hablando. Más adelante, el conductor misterioso dijo, cuando veas un letrero verde, bájale. El trailero preguntó, ¿por? Hay una curva fea. Llegó el letrero. Bajó velocidad. Curva cerrada. Otra advertencia correcta. El trailero empezó a confiar bastante en él. Incluso preguntó, ¿qué tan adelante vas? Poquito. Pues no te alcanzo. No hace falta. No más para saludarte. El hombre no respondió. Pasó un rato. Luego, volvió a hablar. ¿Traes café? Sí. Qué bueno. ¿Quieres? La voz se rió. Ya no tomo. ¿Te hizo daño? No, ya no puedo. Otra frase rara. El trailero empezó a pensar que el hombre quizá estaba enfermo. Llegaron a una zona, donde antes había habido comercios junto a la carretera. Muchos estaban cerrados. La voz dijo, yo siempre paraba a comer aquí. El trailero miró. No había nada abierto. Solo estructuras viejas. Preguntó, ¿dónde? En el restaurante del Árbol Grande. Él conocía bien esa carretera. No recordaba ningún restaurante funcionando ahí. Vio una construcción abandonada junto a un árbol. ¿Ese? Sí.
Eso lleva cerrado un montón. Silencio. Después la voz dijo, se me olvida. Al trailero le dio un poco de risa. ¿Hace cuánto no pasas por aquí? El hombre respondió, bastante. Continuaron. Entonces apareció otra voz en el canal. Compa, ¿con quién vienes hablando? El trailero contestó, con el que va adelante. ¿Cuál? Un tráiler blanco con caja gris. Silencio. El segundo conductor dijo, yo vengo adelante, y no hay nadie entre tú y yo. El trailero pensó que habían calculado mal posiciones. Le preguntó al primero, compa, ¿qué tan adelante estás? Respondió, más de lo que crees. El segundo trailero preguntó, ¿quién es? El protagonista dijo, no sé, no le pregunté el nombre. Entonces preguntó, compa, ¿cómo te llamas? La voz le dio un nombre. En cuanto lo escuchó, el otro conductor interrumpió. No mames. ¿Qué? Repítelo. Lo repitió. El segundo conductor se quedó callado. Después dijo, ese güey murió. El trailero soltó una carcajada nerviosa. Ya empezaron con mamadas. El otro insistió, te estoy hablando en serio. La voz misteriosa no dijo nada. El segundo conductor explicó que un trailero con ese nombre había trabajado durante décadas en rutas de esa región. Manejaba una unidad blanca, caja gris. Había muerto años atrás. Accidente. Precisamente en esa carretera. El protagonista pensó que era una broma preparada. Quizá ambos se conocían. Quizá estaban aburridos y habían decidido espantar a alguien. Dijo, ah, qué chistosos. La voz del hombre respondió, yo te dije que mi esposa quería que dejara esto. Ahí se le fue la sonrisa. El segundo conductor preguntó, ¿escuchaste eso? Sí. El hombre misterioso siguió. No le hice caso. Nadie respondió. Y tuvo razón. El protagonista sintió un escalofrío. Pero su parte racional seguía buscando explicación. Alguien conocía la historia. Estaba usando el nombre de un muerto. Eso era todo. Podía ser de muy mal gusto, pero era posible. Le dijo, a ver, cabrón, si de verdad vienes adelante, prende intermitentes. La voz respondió, no me vas a ver. ¿Por qué? Porque todavía no llegas. Otra vez esa frase, todavía no llegas. El protagonista ya estaba molesto. ¿A dónde? Silencio. Pasaron unos minutos. El conductor que supuestamente iba adelante le dijo, cuando veas 3 cruces, empieza a frenar. ¿Por qué? Bájale. ¿Qué hay? Bájale. El protagonista no quería obedecer a un desconocido que podía estar jugando, pero recordó las piedras, la curva. Ambas advertencias habían sido correctas. Redujo velocidad. Vio 3 cruces blancas junto a la carretera. La voz dijo, más. Bajó todavía más. Más. Ya iba despacio. Doblaron una curva. Y entonces vio un tráiler atravesado. Había perdido el control. Parte de la caja ocupaba casi todo su carril. Si hubiera llegado a velocidad normal, probablemente habría impactado. Frenó. El vehículo se detuvo con espacio suficiente. El corazón le latía durísimo. El segundo conductor también llegó y logró frenar. Varios vehículos comenzaron a detenerse. La situación era real. Un accidente reciente. El conductor del tráiler accidentado estaba herido, pero vivo. Llamaron servicios. Ayudaron como pudieron. Durante esos minutos, el protagonista olvidó el radio, hasta que volvió a entrar a su cabina. Agarró el micrófono. Compa. Nada. El del tráiler blanco. Silencio. ¿Me copias? Interferencia. El segundo conductor respondió. Yo sí te copio. El protagonista preguntó. ¿Tú escuchaste cuando me dijo que frenara? Sí. ¿Cómo sabía? No sé. ¿Seguro conocías al muerto? De vista.
¿Y estás seguro de que murió? El otro conductor soltó aire. Yo fui a su funeral. Eso cambió bastante la conversación. El protagonista le pidió que le contara. El segundo conductor dijo que aquel hombre había sido conocido entre varios traileros de la zona. Era mayor, muy experimentado. Siempre avisaba peligros por radio. Según decían, había muerto cuando otro vehículo perdió control. No quería asegurar detalles, porque ya había pasado mucho tiempo. El protagonista preguntó dónde había ocurrido. El otro tardó unos segundos. Por aquí. ¿Aquí dónde? Cerca de las Tres Cruces. Silencio. El protagonista miró hacia donde estaban las cruces. Preguntó, ¿esas cruces son por él? No sé. No pudieron comprobarlo en ese momento. Llegaron autoridades. Se movió el vehículo accidentado. La circulación continuó. Ambos traileros decidieron seguir relativamente cerca. El protagonista no quería quedarse solo. Durante aproximadamente una hora, no escucharon nada extraño. Luego el otro conductor preguntó, ¿traes el radio prendido? Sí. Acabo de escuchar algo. ¿Qué? No sé. Esperaron. Interferencia. Luego la voz. Gracias por hacerme caso. El protagonista sintió frío. Contestó, ¿eres tú? Sí. ¿Quién eres? La voz dijo el mismo nombre. El segundo trailero entró. Si eres tú, dime cómo me llamo. Silencio. Después la voz dijo su nombre. El hombre dejó de hablar. El protagonista no sabía qué hacer. Preguntó, ¿qué quieres? Nada. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo? La respuesta llegó muy tranquila. Porque tú sí contestaste. Eso le cayó horrible. ¿Qué significa eso? Muchos ya no contestan. La comunicación empezó a llenarse de estática. El protagonista dijo, espera. La voz respondió, ya casi. ¿Ya casi qué? Ya llegas. La señal murió. El protagonista le preguntó al compañero si sabía qué significaba. No. Siguieron. Un rato después, llegaron a una zona más abierta. Allí había espacio para detenerse. El segundo conductor propuso parar. Necesitaban café. Se estacionaron. Bajaron. Hablaron cara a cara. El otro hombre estaba pálido. Sacó el teléfono. Buscó entre fotografías viejas. Encontró una imagen de un grupo de conductores en una comida. Señaló a un hombre. Este era. El protagonista miró. No reconocía la cara porque nunca había visto al conductor del radio. Pero atrás de la fotografía había una unidad blanca con caja gris. El segundo hombre dijo, este cabrón siempre avisaba todo. Curvas, accidentes, retenes, todo. El protagonista preguntó, ¿cómo murió? De regreso a casa. ¿Solo? Sí. ¿Radio? Supongo. No encontraron más explicación. Pasaron un rato hablando. Cuando decidieron seguir, el protagonista volvió a su cabina. Encendió. Radio. Silencio. Arrancaron. Durante algunos kilómetros todo normal. Entonces escuchó. No pares en el siguiente puente. Se le congeló la sangre. ¿Por qué? No pares. ¿Qué hay? No mires. ¿Qué chingados estás diciendo? La voz no respondió. El segundo trailero dijo, yo también escuché. Llegaron al puente. El protagonista miró adelante. Había una persona al lado de la carretera. Una mujer. Vestido claro. Parada junto al barandal. Él inmediatamente redujo un poco. La voz del radio gritó, ¡no pares! La mujer levantó la cabeza. Miró hacia el tráiler. Empezó a caminar hacia el carril. El protagonista sintió el impulso de frenar. Era una persona. No podía simplemente atropellarla. Pero la voz insistió. ¡No pares! El compañero detrás gritó por radio. ¡Yo no veo a nadie! El protagonista miró el espejo. La mujer estaba frente a él.
Volteó hacia adelante. Nada. No había nadie. Miró el espejo otra vez. La mujer estaba caminando detrás del tráiler, siguiéndolo. El compañero que venía atrás dijo, ¿Qué estás haciendo? ¿No ves a la mujer? No hay ninguna mujer. El protagonista volvió al espejo. Ahora la mujer estaba junto a la cabina del vehículo de atrás. Pero el otro conductor no reaccionaba. No la veía. La voz del radio dijo, ya pasó. El protagonista no volvió a mirar. Siguieron hasta salir completamente de esa zona. Después, la voz desapareció. Nunca volvió durante aquel viaje. El protagonista hizo algunas preguntas después. Descubrió que el hombre del radio realmente había existido. Confirmó que había muerto años antes. También confirmó que conducía frecuentemente por aquella carretera. No pudo demostrar que la voz fuera suya, obviamente. Y durante años, evitó contar la historia porque sabía exactamente qué iban a decirle. Interferencia, broma, otro conductor usando el nombre, cansancio. Todas son explicaciones posibles, hasta que ocurrió una última cosa. Mucho tiempo después, él viajaba con un compañero más joven. Nunca le había contado nada. Pasaron de madrugada por la misma región. El muchacho dormía. El protagonista encendió el radio por costumbre. No esperaba escuchar nada. Llegaron cerca de las 3 cruces, y él dijo en voz baja, «Gracias, compa». Nada. Se rió de sí mismo. «Qué pendejada», siguió. Entonces el compañero que estaba durmiendo se incorporó. «¿Quién está hablando?». El protagonista respondió, «Nadie». El muchacho miró el radio. «Sí escuché a alguien». «¿Qué dijo?». El compañero bostezó. «Dijo, de nada». El protagonista apagó el radio. No volvió a encenderlo durante el resto del viaje. Y hasta hoy, cada vez que pasa por aquella carretera, hace exactamente lo mismo. Cuando se acerca a las 3 cruces, baja velocidad. No porque crea necesariamente en fantasmas. Lo hace porque una vez alguien le dijo que frenara. Y gracias a eso, llegó a casa. Este segundo relato, la neta, a mí me provoca una sensación completamente diferente al primero. Porque aquí, si aceptamos por un momento la versión del trailero, la presencia no intenta hacerle daño. Al contrario, parece estar todavía haciendo lo que hizo durante toda su vida, avisándole a otros conductores cuando algo peligroso viene adelante. Y no sé ustedes, pero eso me deja una pregunta. Si alguna vez escucharan por radio la voz de alguien que saben perfectamente que ya murió, pero esa voz les estuviera dando una advertencia, ¿le harían caso? Yo creo que ahí todos somos muy valientes, hasta que la voz te dice que hay algo detrás de la siguiente curva. Si conocen historias de radio, transmisiones extrañas, voces en carretera, o compañeros que hayan escuchado algo imposible mientras manejaban, déjenlas abajo. De verdad quiero leerlas, porque este tipo de relato aparece muchísimo entre gente que trabaja de madrugada. Y todavía nos falta el tercero. Para mí, probablemente, el más pesado de los tres, porque en este no hubo solamente una voz. Hubo otro tráiler, uno que aparentemente llevaba años sin poder moverse. Esta última historia me la contó un hombre que hacía viajes largos, acompañado de otro conductor. Y eso es importante, porque ambos aseguran haber visto prácticamente lo mismo. Aquella noche, el compañero dormía en la parte trasera mientras él manejaba. Habían salido varias horas antes. La unidad estaba bien. El clima estaba tranquilo. La carretera estaba seca. No había neblina. Nada especial. Era uno de esos tramos largos, donde el paisaje prácticamente desaparece durante la noche. Solo carretera. Líneas. Oscuridad.
El conductor iba tranquilo cuando vio dos luces en el espejo. Un tráiler venía atrás. No le pareció raro. Calculó que eventualmente lo iba a rebasar. Pasaron varios minutos. No lo hizo. Las luces mantenían prácticamente la misma distancia. El conductor aceleró ligeramente. El tráiler también. Redujo. El de atrás redujo. Eso empezó a fastidiarlo. Hay conductores que se mantienen detrás de otra unidad durante kilómetros, porque les resulta cómodo seguirla, pero normalmente dejan más espacio o terminan rebasando. Este no. Parecía copiar exactamente su velocidad. El protagonista movió un poco el espejo para intentar ver la cabina. No podía. Solo faros. Su compañero despertó. Se sentó adelante. Preguntó, ¿todo bien? Sí, nomás traigo a un cabrón atrás que no quiere pasar. El compañero miró. Déjalo. El protagonista bajó velocidad. El tráiler de atrás también. El compañero se rió. Pues dale paso. Se hicieron ligeramente hacia un lado donde era seguro. El tráiler no rebasó. También se movió. El compañero dejó de reír. ¿Qué pedo con ese güey? El protagonista volvió a tomar carril. El otro también. Intentaron hablar por radio. Unidad que viene atrás. ¿Me copias? Nada. Otra vez. Nada. El compañero agarró una lámpara y trató de ver hacia atrás. Demasiado oscuro. Las luces estaban ahí. Eso era todo. Pasaron más kilómetros. El protagonista empezó a ponerse incómodo. Dijo, voy a acelerar. Su compañero respondió, nomás no hagas pendejadas. Aumentaron velocidad dentro de lo razonable. El tráiler detrás mantuvo distancia. Este güey nos está siguiendo. ¿Por qué? No sé. ¿Traemos algo? No. El compañero miró documentos. Pensó si podía haber algún problema con la carga. Nada. Entonces decidió grabar. Sacó el teléfono. Apuntó hacia el espejo. Por si hace una mamada. Grabó unos segundos. Miró la pantalla. Frunció el ceño. Qué raro. ¿Qué? No sale. ¿Qué no sale? El tráiler. El conductor se rió. Estás grabando el espejo, menso. Sí. Volvió a apuntar. En el espejo, a simple vista, podían ver claramente dos faros. En la pantalla del teléfono, carretera negra. El compañero acercó el aparato. Cambió exposición. Limpió la cámara. Nada. Eso está bien raro. El protagonista dijo, debe ser la luz. Pero debería verse algo. Volvió a grabar. Las luces seguían sin aparecer. El conductor empezó a sentir la nuca fría. Le dijo, guarda eso. ¿Por? No más guárdalo. El compañero guardó el teléfono. Las luces empezaron a acercarse. Poco a poco. El protagonista aceleró. También. Más. También. El ruido del motor de la unidad de atrás comenzó a escucharse. Pero tenía un sonido extraño. Viejo. Muy grave. El compañero dijo, déjalo pasar. El protagonista bajó un poco. Las luces llegaron cerca. Mucho. Entonces desaparecieron. Los dos miraron los espejos. Nada. Carretera negra. El compañero respiró. Se salió. ¿A dónde? No había desviación. No había curva. No había otro carril. El protagonista miró hacia adelante. Nada. Miró nuevamente al costado. Y casi se sale del carril. El tráiler estaba a su izquierda. Paralelo. No lo habían escuchado llegar. Era enorme. Cabina vieja. De un modelo que ya casi no veías trabajando. Pintura oscura. Sucio. Como si llevara años circulando, sin que nadie lo lavara. El compañero se inclinó para mirar al conductor. No vio a nadie. El protagonista intentó también. El interior estaba completamente negro. ¿Ves al chofer? No. Debe estar abajo. No veo nada. El tráiler continuaba perfectamente alineado con ellos. El compañero encendió la lámpara y apuntó.
El protagonista le gritó, «¡No hagas eso!». Pero ya lo había hecho. La luz atravesó el vidrio lateral de la otra cabina. No había conductor. El asiento estaba vacío. El volante se movía solo. El compañero soltó, «No mames». El protagonista sintió que el estómago se le cayó. Aceleró. El otro tráiler también. «¡Dale! Ya voy». El vehículo viejo se mantuvo junto a ellos. Durante algunos segundos, pareció que iba a acercarse lateralmente. El protagonista tocó el claxon. Nada. Entonces el viejo tráiler aceleró, pasó, quedó adelante. Ahí pudieron ver la caja. Estaba oxidada. Las luces traseras eran débiles. En las puertas había una palabra pintada a mano. No se leía bien. El compañero acercó la vista. «¿Qué dice?». «No sé». Se acercaron un poco. Las letras aparecieron bajo las luces. «Regreso». El compañero leyó en voz alta. «Regreso». El protagonista dijo, «¿Qué mierda significa eso?». El tráiler se alejó. Entró en una curva. Desapareció. Los dos empezaron a hablar encima del otro. «¿Viste el asiento?». «Sí». «No traía a nadie». «Debe haber alguien». «Yo no vi a nadie». «Pues alguien lo va manejando». Intentaron encontrar una explicación. Quizá el conductor estaba agachado. Quizá el ángulo. Quizá una cortina oscura. Quizá la lámpara reflejó mal. Pero ambos habían visto el asiento. Vacío. Siguieron durante un rato. No querían detenerse ahí. Más adelante llegaron a una desviación, porque parte de la carretera estaba en mantenimiento. Tomaron una vía secundaria. Era todavía más oscura. Después de un tramo, vieron algo al lado del camino. Un tráiler estacionado. El compañero dijo, «Es ese». El protagonista no respondió. Redujo. La unidad estaba completamente apagada. Se acercaron. Misma caja. Misma cabina. Regreso pintado atrás. El protagonista siguió de largo. Su compañero dijo, «Para». «Ni madres. Puede haber alguien. Acabamos de ver ese tráiler andando sin conductor. Por eso». «¿Por eso qué?». «Tenemos que ver». El protagonista lo miró. «Estás pendejo». El compañero insistió. «Si está abandonado y alguien tuvo un accidente, ¿qué?». Discutieron. Finalmente se detuvieron unos cientos de metros adelante. El protagonista dijo que no se acercarían solos. Agarraron lámparas, herramientas, no armas, solo lo que tenían. Caminaron. Con cada paso la unidad se veía peor. No era solamente vieja, parecía abandonada. Las llantas estaban desinfladas. Una estaba prácticamente deshecha. El metal tenía óxido. Había tierra acumulada en partes, donde no debería haberla si el vehículo hubiera circulado hacía minutos. El compañero dijo, «Esto no puede ser». El protagonista no contestó. Llegaron atrás. Regreso. La pintura estaba vieja y cuarteada. Parecía llevar años ahí. Rodearon la unidad. La cabina estaba cerrada. El vidrio cubierto de polvo. El compañero limpió una parte con la manga. Iluminó. Vacía. No había equipaje. No había papeles visibles. Nada. El protagonista dijo, «Vámonos». Entonces escucharon un golpe. Desde la caja. ¡Pum! Los dos se congelaron. Otro. ¡Pum! El compañero dijo, «¿Hay alguien?». El protagonista respondió, «Yo no voy a abrir eso». Otro golpe. ¡Pum! Puede estar atrapado. ¿Atrapado cómo? El compañero llamó. «¡Ey!». Silencio. ¿Hay alguien? Desde la caja. ¡Pum! 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 El protagonista sintió que la boca se le secaba. Era exactamente el tipo de golpe que alguien hace para pedir ayuda. El compañero buscó cómo abrir. Había un cierre viejo. No estaba asegurado con candado. El protagonista lo agarró del brazo. «Espérate». «¿Qué?». «Mira las llantas». «Ya las vi». «Entonces explícame cómo chingados llegó aquí». El compañero se quedó quieto.
Desde dentro, volvieron los golpes, más desesperados. Pum, pum, pum. El compañero dijo, «Me vale madre. Si hay alguien adentro, no lo voy a dejar». Abrió. Las puertas se movieron con un rechinido horrible. El olor que salió era a metal, polvo y humedad. Iluminaron. Vacío. Completamente vacío. La caja no tenía carga. No había una persona. No había nada que pudiera golpear. Entraron solo unos pasos. El piso estaba cubierto de polvo. Había marcas. No huellas claras, como líneas arrastradas. El compañero iluminó el fondo. Allí había algo escrito. No pintura. Parecía raspado directamente sobre el metal. Una frase. «No me dejes aquí». El protagonista dijo, «Ya estuvo». Salieron. Cerraron. Empezaron a caminar hacia su unidad. Entonces escucharon el motor del tráiler viejo. Los dos voltearon. Las luces delanteras se encendieron. El compañero gritó, «¡Corre!». Corrieron. El viejo tráiler seguía estacionado, pero el motor rugía. Subieron al suyo. El protagonista intentó arrancar. Nada. Otra vez. Nada. «¡Prende! Estoy intentando». Las luces del tráiler viejo aumentaron. El motor sonaba más fuerte. El compañero miraba por la ventana. «Se está moviendo». El protagonista giró llave. El motor arrancó. Metió velocidad. Salieron. No miraron atrás inmediatamente. Después de unos segundos, el compañero miró el espejo. Viene. El viejo tráiler estaba detrás. Otra vez. Pero ahora no llevaba luces. Lo distinguían únicamente porque la carretera reflejaba su silueta bajo las luces traseras. El protagonista aceleró. El vehículo viejo se acercó. Radio. Estática. Entonces, una voz masculina apareció. «Espérenme». El protagonista sintió que las piernas se le pusieron heladas. El compañero agarró el micrófono. «¿Quién eres?». «Espérenme». «¿Quién eres?». «No me dejen». La voz sonaba desesperada. El protagonista gritó, «No le contestes». El compañero soltó el radio. El viejo tráiler se acercó todavía más, tan cerca que parecía que iba a tocar la caja. Entonces la voz dijo, «Yo también voy de regreso». Y desapareció. Motor. Luces. Unidad. Todo. Carretera vacía. Los dos siguieron manejando. No hablaron durante bastante tiempo. Eventualmente llegaron a una zona con otros vehículos. Pararon. Les temblaban las manos. Contaron lo ocurrido a un conductor mayor que estaba descansando. No toda la historia. Solo preguntaron si conocía un tráiler viejo con la palabra «regreso atrás». El hombre levantó la mirada. «¿Dónde lo vieron?». Le explicaron. El conductor guardó silencio. Después preguntó cómo era. «Cabina. Caja. Color aproximado». El hombre dijo, «Yo creo que sé cuál es». Les contó que muchos años atrás un trailero recorría esa zona. Era conocido porque había pintado «regreso» en su caja. Según la historia, lo había hecho por su familia. Siempre decía que sin importar cuánto durara el viaje, iba a regresar. Una noche desapareció. Encontraron su unidad tiempo después. Abandonada. No encontraron al conductor. El protagonista preguntó, «¿Dónde quedó el tráiler?». El hombre respondió, «Dicen que lo retiraron». «¿Quién?». «No sé». «¿Y la historia?». «Pues ya sabes cómo son estas cosas. Cada quien cuenta una versión». El compañero preguntó si había foto. El conductor buscó en su teléfono. Después de un rato encontró una imagen vieja que alguien había compartido en un grupo. Varios traileros posando. Una unidad atrás. Regreso. Era la misma. O por lo menos se parecía muchísimo. Ellos no quisieron saber más. Siguieron trabajando. Durante meses no ocurrió nada.
El compañero eventualmente dejó esa ruta. El protagonista continuó, y pudo haberse convencido de que aquello había sido una mezcla de cansancio, miedo y coincidencias, excepto por el video. Recuerdan que al principio, el compañero intentó grabar las luces del tráiler y dijo que no aparecían. El archivo seguía en su teléfono. Semanas después, lo revisaron juntos. El video duraba poco. Se veía el interior de la cabina, el espejo, carretera oscura. En el espejo no aparecían las luces que ambos recordaban. Nada. El compañero dijo, «Te dije». Entonces se reprodujeron otra vez. Justo antes de que terminara, durante menos de un segundo, aparecía algo. No era un tráiler. No eran faros. Era una cara, pegada al vidrio exterior, del lado del conductor. Un hombre, o algo parecido. La imagen era borrosa. Ojos oscuros. Rostro muy cerca de la cámara. Como si durante todo ese tiempo, alguien hubiera estado colgado afuera de la cabina, mirando hacia adentro. El protagonista preguntó, «¿Viste eso cuando grabaste?» «No». «¿Había alguien ahí?» «No», repitieron. La cara seguía apareciendo. El compañero quiso guardar el video. El protagonista le pidió que lo borrara. Discutieron. Finalmente, no lo borraron. Guardaron una copia. Tiempo después, el teléfono del compañero se dañó. Perdieron el archivo original. La copia estaba en una memoria. Cuando intentaron abrirla, el video estaba corrupto. No pudieron recuperarlo. Quizá fue lo mejor. El protagonista dice que nunca volvió a ver aquel tráiler. Pero una madrugada, años después, iba conduciendo por una ruta completamente diferente. Su radio estaba apagado. No quería escuchar a nadie. La carretera estaba sola. Entonces, vio luces detrás. 2 faros. Lejanos. Un tráiler. Sintió un poco de nervios, pero se obligó a no pensar tonterías. El vehículo se acercó. Normal. El protagonista mantuvo velocidad. Las luces quedaron detrás. Durante varios kilómetros. La misma distancia. Él aceleró un poco. El tráiler también. Bajó velocidad. El otro también. Sintió el corazón empezar a golpear. Miró el espejo. Las luces. Nada más. Agarró el radio. Lo encendió. Estática. Luego, una voz. ¿Ya vas de regreso? El protagonista apagó el radio inmediatamente. Aceleró. No miró más el espejo. No sabe si era él mismo. No sabe si alguien estaba jugando. No sabe si la historia que escuchó aquella noche terminó metiéndose tanto en su cabeza que cualquier tráiler que lo sigue ahora le parece aquel. Pero hay algo que sí cambió. Antes, cuando regresaba a casa después de varios días manejando, su esposa siempre le preguntaba, «¿Cómo te fue?» Él respondía, «Bien». Ahora primero hace otra cosa. Entra, cierra la puerta, mira hacia afuera, y solamente después dice, «Ya regresé». Y con esa nos quedamos, porque de las 3 historias, esta es la que más me incomoda. No tanto por el tráiler moviéndose solo, porque uno puede decir que había un conductor que ellos simplemente no alcanzaron a ver. Lo que a mí me jode es otra cosa. El vehículo abandonado, las llantas destruidas, la frase raspada dentro de la caja, y después esa voz diciendo que no lo dejaran ahí. También hay algo muy humano detrás de todo esto. Quienes trabajan en carretera pasan horas, días e incluso temporadas completas lejos de casa. Regresar deja de ser simplemente llegar a un destino. Se convierte en una promesa. Llegando te marco. Mañana estoy en casa. Cuando regrese hacemos esto. Y quizá por eso, una palabra tan sencilla como regreso funciona también en una historia así. Ahora quiero saber cuál de los 3 relatos les pegó más. La camioneta que aparecía una y otra vez
y los golpes dentro de la caja. El trailero, que parecía seguir usando el radio, incluso después de muerto. O esa unidad abandonada que aparentemente solo quería continuar el viaje. Y especialmente si entre ustedes hay traileros, choferes, transportistas o familiares de alguien que viva en carretera, cuéntenos lo que han escuchado. No hace falta poner nombres, empresas, placas, carreteras exactas, ni ningún dato que pueda identificar a alguien. De hecho, mejor eviten hacerlo. Lo que nos interesa es la historia. Si alguna vez les ocurrió algo, manejando de madrugada, que todavía no han podido explicar, déjenlo en los comentarios. Incluso, si creen que probablemente fue cansancio, una confusión o una coincidencia. A veces, las historias más inquietantes son precisamente esas, las que tienen una explicación posible, pero no termina de convencerte. Y si llegaron hasta aquí, dejen su like y suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo a saber que quieren más historias de carretera, traileros y gente que trabaja cuando casi todos los demás ya están durmiendo. Porque una carretera de día puede ser solamente asfalto, señalamientos y kilómetros. Pero a las 3 o 4 de la madrugada, cuando llevas horas sin ver una casa, cuando el radio deja de sonar y lo único que tienes detrás son dos luces que mantienen exactamente tu velocidad, la carretera empieza a sentirse como otra cosa. Y si algún día, mientras manejas solo, una voz desconocida entra por tu radio y te dice que reduzcas antes de la siguiente curva, quizá lo más inteligente no sea preguntar quién habla. Quizá primero convenga frenar. Nos escuchamos en la próxima.